y las personas que se a través del mundo. Bienvenidos a esta charla sobre inteligencia artificial y programación en XML Jazz, desarrollando la publicación de artículos científicos. Mi nombre es Joana Sánchez y administro el portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de darle paso a mis invitados, Julián, que quiero hacer una breve introducción sobre XML. Jazz, también más adelante vamos a profundizar un poco para aquellas personas que desconozcan un poco sobre el tema o apenas estén llegando al tema de los chats en los artículos de revistas. Jazz como tal proporciona pues, un conjunto de elementos y atributos de XML para describir texto y gráficos en los artículos de revistas. Este estándar mejora la interoperabilidad y también puede apoyar en los procesos de presentación digital. Sin embargo, los que trabajamos con XML Jazz sabemos un poco de las complejidades que tiene este sistema. Puede ser como son los costos de implementación, otro de los la complejidad de la creación de los archivos y la falta de compatibilidad con los propios XML de algunos sistemas de comunicación que todos conocemos. En esta charla presentaremos algo muy interesante, algo innovador, es una propuesta interesante del uso de la inteligencia artificial, tanto para el proceso de marcación y también como hablaremos de la conversión de los formatos comunes a XML. Es una iniciativa muy interesante que venimos trabajando desde la Universidad Nacional de Colombia, en la cabeza de la Dirección de Bibliotecas, y justamente con el apoyo de Julián. Entonces, quiero presentar a Julián Arcila Moreno. Estudió su pregrado y su posgrado en la Universidad Nacional de Colombia, es físico, y su maestría la realizó en física, puntualmente en el área de átomos ultrafríos. Julián es editor de contenido científico para revistas de ingeniería y medicina y desarrolla herramientas tecnológicas para la industria editorial. Julián, antes de darte paso, después de darte la bienvenida, quiero arrancar con una pregunta para que de una nos vayas llevando por este camino. Sabemos, y como ya comenté, algunas personas apenas están llegando a esta línea de XML de las publicaciones. Entonces, posterior a la bienvenida, quiero preguntarte qué es XML Jazz y pues por qué es tan importante para las publicaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la bienvenida. Me gustaría arrancar por ahí, pero quiero hacerles una pregunta a los del público y me gustaría que alzar la mano para que sea un poquito interactivo. ¿Quiénes han hecho o conocen XML Jazz? ¿Quiénes definitivamente nunca habían escuchado eso? Suena medio trabalengua. ¿Quiénes están en el intermedio porque no hubo votación? Perfecto. Muy bien. Para hablar de XML, pues tendríamos que arrancar con XML, que es, como dice acá, un lenguaje marcado extensible. Y puntualmente traje un ejemplo que está asociado con ese nombre que está ahí. Y si ustedes notan, lo que tenemos aquí es un nombre, una especie como de propiedad, y al final un cierre para esa etiqueta. Las vamos a llamar etiquetas. Entonces van a tener tres cosas fundamentales, es el nombre de un elemento, el contenido de un elemento, y el inicio y el fin. Entonces pensemos ahora, o sea, traslademos esto a la idea de un artículo científico. Entonces vamos a poder como discriminar cada elemento dentro del artículo, que sea, por ejemplo, el título. Tú sabes exactamente, bueno, no exactamente, pero uno sabe en dónde inicia el título y en dónde termina, siendo el título precisamente, pues digamos que la bienvenida que le da uno al artículo a la hora de hacer una lectura. Luego, en muchas de las plantillas, pues aparece, por ejemplo, el resumen, ¿cierto? Es lo siguiente que nos pide una publicación científica. No lo quiero hacer tan informal, pero pues que tendría una etiqueta, sería una etiqueta de abrir el resumen y otra de cerrar el resumen. Entonces, si lo quisiéramos pensar de una manera pues muy informal, sería un lenguaje que nos permite delimitar el contenido de una publicación científica de acuerdo a el tipo de contenido que va a estar comunicando. Entonces, para dar un ejemplo, tendríamos el título, los nombres de los autores, el abstract, el desarrollo como tal, las piezas gráficas que ya las nombrabas, y en la última parte tendríamos las referencias. Entonces, quiere decir que así como aparece ese que es el nombre, Johanna, luego va a aparecer una referencia 1 y vamos a tener todos los elementos para esa etiqueta, que en este caso sería el contenido del elemento.
Y solo para cerrar esa respuesta, el JAX es como una especie de sabor dentro del XML. Quiere decir, como una versión de etiquetas específicas que solo ocurrirían para revistas científicas. Por eso se llama conjunto de etiquetas para artículos de revistas. Podemos tener XML para otras funciones y ahora en el mundo editorial para libros, por ejemplo, que no se llama JAX, sino bits, porque la información que comunicaría sería de etiquetas asociadas con información de libros. Entonces, pues pensando en eso un poco también, muy breve, sería, ¿qué tendríamos allí? Que nos permitiría dentro del artículo tener una forma para tener toda la información, pero quitándole todo el formato. No sé si alguna vez leyendo un artículo les ha pasado que uno no sabe exactamente la parte del artículo que está teniendo allí porque el formato de pronto es una cosa que no es el habitual al que estamos acostumbrados. Eso nos ayudaría un montón, pero aparte de eso nos ayudaría a tener un intercambio entre sistemas. Eso quiere decir que hay una especie de noción de interoperabilidad y una final que está asociada con que describe la estructura y la semántica, pero no el formato. ¿Vale? ¿Cómo se vería traducido eso de alguna forma para la publicación de revistas? Aquí tengo un ejemplo de la revista Ingeniería e Investigación de la Universidad Nacional y si ustedes notan a la izquierda tenemos una forma de presentar el artículo, en la parte superior hay otra y en la parte inferior derecha hay otra. Todos son el mismo artículo que provienen de algo que hemos llamado la misma semilla. Y me gustaría muchísimo hacer un hincapié ahí, es que el XML nos va a dar una oportunidad de que la salida de la información sea como ustedes quieran o como el sistema de información quiera. Quiere decir que ahí es donde nos alejamos de esa idea del formato, solo la estructura y la semántica. ¿Vale? Y pues, ¿qué ventaja tendría? Sé que me adelanté un poco, pero ¿qué ventaja tendría? Tendríamos una ventaja y es que si creamos un XML chat, desde ahí podríamos tener diferentes formatos. Noten que acá nos queremos alejar un poco de la idea de tener dentro de una revista científica únicamente un PDF. Creo que el HTML se ha implementado desde hace años, pero la posibilidad de tener una semilla en XML chat nos ayudaría mucho a poder generar otras salidas y a partir de uno solo. De hecho, tú ya nombrabas algunas problemáticas que tienen, entonces por ahí me voy acercando a charlar. Bueno, pues yo continuando con esa línea de las problemáticas o, bueno, veámoslo en positivo, de desafíos. Entonces, explicarles un poco sobre cuáles son los desafíos actuales en la creación de archivos. Aquí se ve. Okay. Yo lo pensaría en tres líneas fundamentales y desde ahí se pueden derivar otras líneas importantes. Ustedes, pues, ya lo podremos discutir en un rato. La primera está asociada con costos y tiempos. Entonces, claro, durante algunos años, esto no es necesariamente algo nuevo, o sea, no tiene 6 meses, pero sí durante mucho tiempo en la industria editorial hemos visto los jazz como algo exclusivo y eso está asociado con los costos. Y es que dentro de la gestión editorial lo que hacemos es pues todo el proceso que ya conocemos, ¿no? Desde la revisión preliminar, desde los pares, diagramación y etcétera. Pero ahí todavía estaba enfocado en la industria en crear un PDF. Eso era como lo que queríamos hacer, ¿no? Y en algunos casos en la revista impresa, pues lo que queríamos era el PDF web para subirlo a la JS o llevarlo al impreso. Sin embargo, una vez teníamos ese PDF, tenemos un problema y es que se está haciendo un reproceso, porque a partir de esa semilla, digámoslo así, vamos a crear nuevamente un proceso completo de diseño, pero ahora en este formato. Entonces, ¿por qué digo que se vio como muy novedoso? Porque los equipos editoriales que no tengan un músculo financiero para poder crear sus caneladas en XML, pues digamos que van a quedarse únicamente con el PDF. Claro, había una ventaja, lo que decía ahora era, si nuestra semilla es diferente, es un jazz, pues ahora podré tener todos los formatos. Y ahí también me voy adelantando una lista. Ahora, esos tiempos que vuelve la creación de los jazz es un tiempo muy importante. O sea, en el mejor de los casos, cuando hay que volver a empezar desde el PDF al jazz, estamos hablando de 3 meses, porque hay que tener una preparación para el documento, lo cual también tiene una problemática. O sea, yo tengo ya
mi documento pasado por pares, aceptado, los autores ya soltaron el manuscrito una vez que está activado el todo, pero hay que hacer un proceso de formatear nuevamente el documento y hacer una marcación que, en términos un poco coloquiales, es hacer a mano una cantidad de etiquetas. Recuerden que decía yo que todo el contenido de la revista va a estar en inicio y fin de una etiqueta, pero es que tenemos a un ser humano marcando a mano. Ese es el abstract. Esas son las palabras claves. Ese es el autor. Entonces, el tema es, esto genera un reproceso en términos de tiempo importante. Hay una siguiente rama y es la complejidad técnica. ¿Qué quiere decir esa complejidad técnica? Es que dentro de los equipos editoriales no hay tantas personas que lo sepan hacer. Lo cual podría ser una ventaja para quienes lo saben hacer porque tendrían trabajo ilimitado, tendrían 12, 14 horas al día para marcar. Sin embargo, recuerden que no todas las revistas tienen suficientes recursos, pero también algunos índices, y quiero ser muy enfático en esto, van a aprovecharse o se han aprovechado de esa idea para generar marketplace de la creación de sus XML. Entonces, ahí estamos ahora mismo nosotros en una idea de acceso abierto, estamos en una idea de explorar unas fronteras en las que la ciencia se comparta, en la que la ciencia tenga un proceso más dinámico. Ya hablamos de preprints, ya hablamos de un montón de cosas, pero si tenemos índices que nos restringen esta idea de que el conocimiento sea un poco más amplio y generamos marketplace para llenarnos económicamente en la creación de estos documentos, pues esa complejidad técnica creo que con el tiempo lo que va a hacer es que se pueda aumentar para que menos sean los que están por ahí. Entonces, creo que por ahí ya se va viendo hacia dónde quiero ir con una crítica muy directa. Creo que sí. Ok. Y por último, hay otro problema que se va a conectar mucho con mi último comentario y es la falta de compatibilidad. De nuevo, en esta misma onda de acceso abierto, si queremos comunicar la ciencia cierta que producimos desde la universidad, por ejemplo, desde los centros de investigación y etcétera, no es posible que algunas plataformas, y acá voy a hablar puntualmente de Cielo Ready o PubMed Central, tengan etiquetas exclusivas que no permitan que esa interoperabilidad de la que estábamos hablando se pueda dar. Entonces, aquí inmediatamente yo hago una invitación, y creo que la invitación es de no tanto individual, más bien institucional, de que exista la posibilidad de crear una especie de, una cantidad de etiquetas mínimas, las suficientes para que esto pudiera interoperar. Pero el generar cada vez más etiquetas exclusivas lo que genera es ampliar la brecha. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero estar, por ejemplo, en Cielo y quiero saltarme a Reddit, hay que hacer un proceso. Si quiero estar en PubMed, pero estoy en Reddit Cielo, hay que hacer un paso intermedio. Pero desde nuestro punto de vista eso no tiene sentido. Debería poder interoperar con una cantidad mínima de etiquetas. Entonces, creo que al menos esos son los tres desafíos principales hoy de la creación de este tipo de archivos. Bueno, gracias, Julián. Creo que eso es, todos, de alguna manera, quienes han trabajado en XML han identificado esta necesidad. Pero entonces, lo novedoso de esta charla es el proceso que desde la universidad hemos desarrollado, y me gustaría mucho que ya entráramos a la novedad y nos contaras cómo la universidad está atacando esos desafíos. Okay. Nosotros lo que creamos fue, más bien, creamos varios protocolos para. Recuerden la semilla de la que hablaba al inicio. La semilla, y suena como una promesa de campaña política, pero realmente ha sido así probada. Y es, ustedes van a escoger cuál va a ser la semilla de inicio del artículo. En este caso, nuestra semilla está arrancando en Word. Todos hemos trabajado en Word, y para revistas, por ejemplo, que no tengan un contenido físico, matemático, estadístico muy amplio, creo que ese sería el formato ideal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder generar estos archivos desde Word? Tendríamos que, como lo vemos ahí en ese diagrama, marcar los estilos de texto. Esas son las jerarquías de las titulaciones. El título 1, título 2, título 3, y hacia los ítems y todas las cosas que tiene el documento en Word. Eso normalmente ya viene listo desde la corrección de estilo. Entonces, si ya nosotros tenemos eso desde la corrección de estilo, marcar esto va a ser muy sencillo. O sea, va a ser cuestión de minutos. Luego tenemos que hacer un formateo a las ecuaciones. Ahí sí las tenemos que, digamos que de alguna forma, tener en un formato
específico, pero que no va a ser más de un párrafo en unas guías para autores. Lo segundo es ajustar las tablas, pero el ajuste va a ser también uno muy específico y sencillo. Entonces, pues digamos que la idea de leer la guía está en términos de que cualquier persona que la lea y conozca medianamente Word lo pueda formatear. Y lo tercero es crear hipervínculos para las referencias. Una de las ventajas, bondades, virtudes del JAX es esa posibilidad de hacer hipervínculos dentro del documento, por fuera del documento a otras URLs, Android, etc. Entonces, tendríamos únicamente que llevar esas referencias a un formato en el que las estemos vinculando desde el Word. Y luego vamos a usar una herramienta que es Pandoc, es libre, y lo que vamos a poder hacer desde ahí es llevarlo a PDF, lo vamos a poder llevar a XML, a JAX, que es el que estamos hablando ahora mismo, a HTML, si queremos podemos llevarlo a EPUB, si queremos podemos llevarlo a .text, ¿vale? Y ahí, pues ya ¿qué ventaja tendríamos? Que lo complicado de estructurar el documento ya es una tarea que se había hecho desde la corrección de estilo. Llevarlo a ese formato va a ser muy sencillo. Entonces acá, desde cuando lo vamos a llevar a esos formatos, luego noten algo importante es que los formatos van a estar en tiempo real, hechos. O sea, ese reproceso de 3 meses en el mejor de los casos ocurre en revistas que pasan un año y todavía no tenemos el chat. 2 años y me hacen caras en el público. Pues ya no va a ser en tiempo real. Y sobre todo algo, y es que si tenemos que hacer una modificación al documento original, lo vamos a poder hacer a ojo humano. Porque el Word, pues lo podemos ver. El código tendríamos que pasar por una interpretación de máquina o ser experto del código. Por último, lo podemos llevar a PDF para que lo lea cualquier visor. El XML lo podemos llevar a un navegador web. El JAX lo podemos poner en el OJS, tenemos unos visores muy elegantes. HTML si queremos un navegador web, EPUB a un lector electrónico, y el text si queremos lo podemos llevar a LaTeX para editarlo. Ese es el primer esquema que armamos, ya está probado, funciona de manera muy interesante. El segundo es suponer que tenemos el texto en texto plano, es decir, en un bloc de notas. Ahí vamos a usar una herramienta que se llama Markdown, y desde Markdown lo que vamos a hacer es marcar esos estilos de los que yo hablaba ahorita en Word, pero en texto plano. Eso tiene unas convenciones, así que habría que aprender Markdown, pero no es muy usual en nuestras revistas tener el artículo en texto plano. Normalmente venimos de corrección de estilo en control de cambios de Word, entonces, pero esa es una opción para quien conozca Markdown. Y ahí lo llevaríamos nuevamente a través de Pandoc, a PDF, a XML, a JAX, a todos estos otros formatos para poder visualizarlo nuevamente. Aquí yo me adelantaría un poco para decir cuáles son las ventajas de tener varios formatos, porque esa puede ser una buena pregunta, y es, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de presentarlo dentro de la plataforma OJS, descargarlo en PDF para leerlo en una tablet, dentro del teléfono, un HTML para conexiones lentas, en fin. Y bueno, tenemos otra que está relacionada con las revistas que trabajan con contenido físico-matemático. Hay alguien que maneje LaTeX acá dentro del público. ¿Okay? Genial. Eso va a ser una ventaja muy grande, porque las revistas, por ejemplo, como las de ingeniería, hablo, por ejemplo, de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniería de investigación, nuestro template, nuestra plantilla está en LaTeX. Luego, tendríamos la oportunidad desde LaTeX a la creación de estos formatos. Entonces, ¿cómo funciona grosso modo? Primero, nuestro código de LaTeX a través de línea de comando lo llevamos a XML plano. Ese XML lo podemos convertir a un HTML para que sea visual a los usuarios. Ese HTML lo podemos llevar a navegador web o donde se pueda leer. Y también a través de línea de comandos ya existe la posibilidad de llevarlo a JAX también. Esto es bastante nuevo. Digamos que veníamos trabajando en ese proyecto hace varios meses, incluso años, y el JAX era lo más complicado desde LaTeX, pero ya se puede lograr. Ya está logrado, más bien. Hay una ventaja de LaTeX y es que hay unas estructuras de código que se parecen un poco al código, ¿no? Al código de XML. ¿Por qué? Porque tienen inicios y tienen finales. Por ejemplo, de ecuaciones, por ejemplo, de grandes estructuras, de citas de texto, de referencias,
O tenemos la posibilidad de usar BibTeX, que es la manera en la que uno, la información de una referencia, la llama dentro del texto para que se cree la referencia o el estilo de citación que uno quiere. ¿Qué estilo? Pues hay una gran cantidad de estilos que uno puede ir adaptando desde una semilla que no sea necesariamente el texto, digámoslo ya, compilado en un bloque como referencia. Y luego podemos llevarlo al Open Journal System pues para que también se visualice ahí. Entonces noten que revistas de ingeniería, de física, matemática y estadística tendrían una ruta para no tener que ir del... Bueno, esto de hecho es mucho más complicado. Es tener un látex, llevar ese PDF a un Word que sea formateado y ese formateo llevarlo a esa identificación nuevamente a mano para crear el chat. Esa es pues, parte de la gran discusión que hacíamos aquí en la Dirección Nacional de Bibliotecas en un momento determinado, y era no puede existir un reproceso de este tipo, sino que esa semilla nos lleve al resto de los formatos que tenemos acá. Claro, todo esto tendría una necesidad de una experticia en látex, aunque hay una ventaja, y es que los autores que saben látex someten el artículo ya en látex. Así como, por ejemplo, en el de Word, pues el de Word está sometido en Word. O el de texto plano está sometido en texto plano. En donde ocurre el texto plano, ocurre en editoriales privadas, en los que ellos van pegando el texto en cajas. Imagínense como un web, un formulario web, en el que yo tengo título, copias y pegas, el abstract, copias y pegas, y ahí aparecería esa versión que puede ser interesante para nosotros. No sé si de pronto hay algún comentario o pregunta antes de que continuemos. Sí, por favor. Cuando se hace de la parte de InDesign, que se hacen muchas revistas y tienen que salir a CMYs, a entonces, Desde InDesign, las pruebas que hemos hecho es llevar ese InDesign en Word, y como InDesign ya ha marcado las jerarquías de titulación, entonces ya tendríamos la mitad de la tarea hecha para Word. Entonces ahí que habría que hacer, ajustar las ecuaciones, porque a veces en InDesign lo que uno hace es pegar la ecuación como una imagen. Entonces ya tendríamos como el 70% de la tarea con la exportación, lo hemos probado, y desde ahí se haría el esquema de Word. Pero antes de Sí, antes del InDesign está el Word, solo que a veces el InDesign tiene pues correcciones, bueno, no tanto las versiones de ida y vuelta con autores. Entonces, ahí depende de cómo se maneje el trabajo con el diseñador gráfico y el gestor. Porque a veces uno lo que hace es corregir muy bien el Word antes del InDesign o hacer correcciones sobre el InDesign. Entonces, digamos que ahí sí depende. Pero la ruta sería llevarlo al Word y desde ahí a Pandoc para crear los formatos. No sé si de pronto hay otro comentario. No sé si tú tienes algún, ¿sabes? No, vamos bien. No sé si vas a pasar a la parte del ChatGPT. Es muy interesante. Ok. Yo creo que uno de lo siguiente que desarrollamos fue la idea de, bueno, supongamos que queremos seguir haciendo la marcación a mano. Y ahí la idea, o lo que encontramos que nos ayudaba a optimizar los tiempos de una manera muy interesante, fue la idea de asistirnos una parte de la marcación. Entonces, ¿cómo hicimos las pruebas? Las pruebas se hicieron con el SPS, el Cielo Publishing Schema, la versión 1.9, que es en la que vamos. Y ahí se usa un programa libre que es Markup, que pues, lo que hace es un complemento de Word que permite hacer la verificación o enmarcar el contenido en una etiqueta, marcación realmente. Y cada una de esas etiquetas, pues uno las va haciendo a mano. Hay una parte que se hace como asistida. No lo dije en el XML, pero estos chats tienen tres partes. Tienen el front, que sería la parte de los metadatos principales, que es como en la normalización editorial de la primera página, que tiene el título, la tipología textual, el DOI, los autores, el OSI, filiaciones, la historia del artículo, el resumen y las palabras clave. Ahora, la licencia, el volumen y el número. La siguiente parte sería el body, que es ya la parte como tal del artículo, y en el back lo que tenemos son las referencias, los agradecimientos y quienes financiaron la investigación. Entonces,
ahí puntualmente lo que uno hace es que dentro del programa hay una posibilidad de que se marque de manera semiautomática la primera parte, si el documento tuvo un aislamiento previo, que también tiene un tiempo importante. Ya el body y las otras partes no son fáciles de marcar de manera automática. Y lo que hicimos fue hacer un asistente de inteligencia artificial para el marcado de referencias. ¿Quiénes marcan cielo acá de los presentes conocidos? ¿Qué tal la marcación de referencias cuando son 80? Es muy demorado y son demandantes porque uno tiene que identificar, ya les voy a mostrar un ejemplo, cada parte dentro de la referencia. Entonces, ¿qué tengo que marcar? Tengo que marcar el artículo, el título del artículo, la fuente, que en este caso, por ejemplo, supongamos que es una revista, el título de la revista, el volumen, el número, el año, el hoy, la tipología de la referencia. Me explico, si es un libro, si es un artículo, si es un proceso de conferencia. Entonces, lo que hicimos fue crear un asistente de inteligencia artificial como un módulo, un GPT de chat GPT, ya se los vamos a mostrar, aunque se puede, digamos que desde las indicaciones, desde el prompt, llevarlo a cualquier inteligencia artificial. No hemos hecho pruebas extensivas de usar algo más allá de chat GPT, pero creo que queda ahí como un desafío para más adelante. Entonces, ¿qué hacemos luego? Una vez hemos marcado esas referencias que nos han ayudado en optimizar más o menos de 1 a 6, 1 sobre 6 el tiempo, lo llevamos nuevamente a nuestro programa de marcado y desde ahí corremos el programa para generar. Sé que pues, algunos de ustedes están un poco lejos, pero más o menos así se ve una referencia que ha estado marcada. Si nos fijamos en la primera, la R2 dice que es un journal, es una revista, y noten cómo cada uno de los autores está dentro de una etiqueta de P, autor, de autor personal. Es de J, CL, de PG, y ahí hacia abajo. Luego cierra la etiqueta, se va a una etiqueta de título del artículo, luego se va a una fuente que es Transplantation en este caso. Luego la fecha, 2/16, para los que nunca han visto Jazz, les presento cómo se ve. El Ball ID sería el 100, el issue sería 5, las páginas serían de la 1120 a la 1127, y por último, la URL, en este caso una de PubMed, abajo tenemos una de Deloitte. Entonces, imagínense dentro de un módulo de Word, ustedes seleccionando una por una y viendo estos colores. No lo había pensado, pero pues digamos que es complejo, o sea, es sobre todo demandante en términos de tiempo, ¿vale? Entonces lo que hicimos es que creamos es un chatbot dentro de la dinámica del ChatGPT. Ya lo voy a mostrar tal cual, pero se ve más o menos como está acá. Entonces lo que hemos hecho es, no sé si todos están familiarizados con crear chatbot dentro del ChatGPT. Si alguien no, me gustaría que alzara la mano y lo vemos desde cero sin líos. Genial. Aquí lo está. Bien, entonces acá lo que tenemos es, aquí está ChatGPT, y lo que tenemos es la posibilidad de crear, aquí vamos a explorar una cosa que son asistentes personalizados que cumplen una función específica dentro de ChatGPT. Nosotros, pues acá hay una posibilidad de crear, y pues en este caso quiero mostrarles que es el de referencias. Por ahora, si ustedes notan en la parte superior está solo yo, pues digamos que esto va a ser más adelante todo de dominio público. Estamos ya en la consolidación de un artículo de investigación en el que vamos a contar todos los detalles técnicos de la programación que hay en el fondo y pues las indicaciones que hay acá. Yo solo voy a leer este primer párrafo para que pues lo tengan ahí presente, pero dentro de las instrucciones tenemos unas instrucciones pues, largas en las que le hemos enseñado al asistente a hacer la marcación. Dice: requiero que actúes como un experto en marcación XML JAX bajo el Cielo Publishing Schema 1.9 para que me ayudes a marcar las referencias de acuerdo a este formato. Te voy a dar ejemplos de referencias con diferentes tipologías y quiero que hagas lo mismo con las referencias que sean enviadas al chat. No cambies el número de la referencia, pero sigue el ref type, el tipo de referencia de acuerdo a la tipología textual.
hay un no categórico ahí en mayúscula, y eso quiere decir que hicimos varias pruebas. Era como, por favor, no pongas espacios verticales entre las etiquetas, y de aquí en adelante, pues lo que hacemos puntualmente es enseñarle a través de unas instrucciones cómo tiene que hacer toda la marcación que ustedes vieron en colores. Quiero devolverme para usarlo. Y acá, pues la primera cosa que uno puede hacer es, lo vamos a abrir y le vamos a preguntar cómo funciona, para que ellos digan. Recuerden que eso pueden hacerlo con cualquiera de los GPTs que están allí. Le vamos a decir cómo funcionas. Él nos va a explicar, nos va a decir qué es lo que hace, para qué sirve, cómo funciona. Ahí está cargando. Dice, hola, funciona como un asistente de texto especializado en el formato de cielo para marcación de referencias bibliográficas. Mi objetivo es ayudarte a convertir referencias en distintos formatos textuales a su respectiva representación en XML, siguiendo las especificaciones de cielo. Puedes proporcionarme referencias en formatos comunes y yo las convertiré al formato requerido. También estoy aquí para resolver dudas relacionadas con este proceso de marcación. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya no vamos a tener más interacción con él. Es algo un poco falto de cordialidad, pero lo que vamos a darle es la referencia. Entonces, aquí tenemos unas, cualquiera, ustedes podrían poner cualquiera, solo que, pues, a propósito del ejercicio, está acá. Y él lo que va a hacer es que va a empezar a estas identificaciones, y los que han marcado antes se van a dar cuenta de la magia de lo que esto sugiere. Y es que los va a empezar a crear, y aquí, pues lo que hace es que identifica cada una de las partes. Miren, el fifth name, los autores, el título, el conference name. ¿Cuántas noches sin dormir? Exacto. Entonces, es una ventaja porque hemos asistido al proceso más complicado. Bueno, no complicado, porque realmente, en teoría, no debería ser complicado si uno tiene una familiaridad con las referencias. Le hemos pedido, por favor, que tenga la posibilidad de copiarlo a un solo clic, porque lo puede dar también de manera independiente. Y pues lo que hace es marcar todas las referencias. Hemos probado y lo mejor que puede hacer es hacer los 7 referencias a la vez y toma unos segundos. Debemos haber hecho el ejemplo numérico ahí con un temporizador. Acá pues continuamos la generación. La idea es pues no saturarlo, pero hay una ventaja. Noten que esto está dentro de una sesión de ChatGPT Plus, la paga, pero teniendo el prompt completo, ustedes pueden llevarlo a una versión, la gratis, y pues digamos que usarla de esta forma. Les repito, esto va a quedar completamente libre y va a ser parte del cuerpo del artículo de investigación que estamos consolidando. Aquí hay una ventaja muy grande y es que no tienen que estar preparadas las referencias previamente. Es decir, no tenían que estar en APA, no tenían que estar en IEEE, no tenían que estar en Vancouver, no tenían que estar en cualquier formato específico, sino que yo puedo copiar y pegarlas y él, en su conocimiento, que ya tiene interno su pre-entrenamiento, ya sabe identificarlas. De hecho, ya conoce esas referencias, a menos que hayan salido la semana anterior, o bueno, 6 meses antes, pero ya las conoce, entonces ya sabe, y pues hay una doble función, porque yo le digo, dele esta etiqueta, pero él ya conocía esa referencia. Entonces, creo que eso nos va a ayudar de una manera interesante. Quiero volver a la presentación. Si me equivoco, es que no me alcanzo. Se aprovecho el cambio para hacerte una pregunta. De las pruebas que ya has realizado, ¿se marca sus referencias? ¿Podrían buscar verificación? Esa es una muy buena pregunta. Y es, claro, como lo decían en la imagen, por ahora nos enfocamos en las referencias, pensando en que era pues, como la urgencia para poder marcar muy rápido, disminuir la brecha, recuerdo que esa es la idea. Pero también se puede marcar el documento completo. O sea, ya de hecho ya tenemos un GPT diseñado en el que podemos marcar la parte inicial, el front, y también el body. Solo que, pues, por ahora queríamos presentar esta forma de pensar el uso de inteligencia artificial
con ChatGPT para referencias, pero sí se podría. En la misma consigna, habría que enseñarle cuál es la información del front de nuestro artículo. Porque de front a front puede que haya unas cosas que empiecen a cambiar. Digamos, hay revistas que ya no manejan el cómo citar, sobre todo de publicación continua. Ya no nos interesa esa parte. Ya no nos interesa, por ejemplo, tener una paginación de artículo consecutivo con otro, porque en publicación continua lo que hacemos es reiniciar la paginación de cada artículo y tener un localizador, un hilo que está asociado con el ID del OJS normalmente. Entonces, habría que darle como unos detalles más específicos de la información del front para poder llevarlo a esa versión. Hay una cosa que no dije y es, acá copiamos y pegamos la referencia a propósito del ejemplo, pero las podríamos cargar en PDF, las podríamos cargar en Word y las podríamos cargar en imagen. Él hace una identificación de la imagen, extrae el texto, marca el XML y yo puedo llevarme ese código a mi marca para compilar. Bien, eran las preguntas que te tenían. Y creo que te dijiste que tampoco es necesario que yo haga un alistamiento de documentos, ¿verdad? Sí, ya no necesitaríamos alistar el documento. Alistar un documento en promedio, si el documento tiene 30 páginas, ¿cuánto podría tomar uno de los expertos acá que me ayude? 2 horas, hora y media. Bueno, más de 1 hora. Sí. Exacto. Y aparte, si hay que hacerle un manejo a piezas gráficas, entonces, en ese caso, si ya hacemos cada módulo del body, del front y del back en este esquema, no necesitaríamos alistar el documento. Tendríamos que, incluso podríamos desde el PDF que hiciera la identificación. Luego, miren que una de las dificultades que yo nombraba eran los costos y los tiempos. Disminuimos tiempos, disminuimos costos también. Entonces, digamos que ahí podríamos un poco aportar en esa brecha que hemos identificado. Muchas gracias, Julián. No sé si te vamos a hacer la conclusión, ¿te parece? ¿O tienes...? Sí, creo que quería contarles algo más. Dale. Porque, pues, digamos que siempre para nosotros en el equipo ha sido muy interesante generar la discusión de las dificultades, pero también intentar ver cómo subsanamos esas dificultades. Entonces, otra cosa en la que trabajamos muy fuertemente es, o fue, en la idea de cómo llevar un formato sobre el otro. Recuerdan que yo les decía que había un problema muy fuerte y, por ejemplo, si ahora mismo aquí en la sala hay alguien que esté relacionado con la toma de decisiones de alguno de estos índices, o los que nos están viendo a través de las plataformas, bienvenidísimos a que trabajemos, porque la idea es intentar ver cómo podemos identificar esas etiquetas exclusivas que crean los índices. Entonces, lo que hicimos fue, acá solo, pues como por hacer un ejemplo, identificar cuáles son etiquetas exclusivas de Cielo, etiquetas exclusivas de Redalic, etiquetas exclusivas de PubMed, que nos permitan de alguna forma ese XML JAS que creemos desde Word, desde LaTeX, desde Markdown, desde cualquiera, incluso desde el mismo markup, lo podamos llevar uno a otro formato, que sería una de las claves. Creo que algunos de ustedes alguna vez han tenido que hacer la marcación de Cielo y después la marcación de Redalic. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es intentar hacia la máxima de interoperabilidad. O sea, que realmente invertirle a un formato de estos pueda desembocar en que me sirve para todos los índices. Si ese es mi objetivo. Si mi objetivo es llegar a una mayor cantidad de público académico o etcétera, pues también va a ser importante. Entonces acá lo que hicimos fue desarrollar un convertidor que supone un costo adicional, por supuesto, pero lo que hicimos fue un trabajo en código, lo hicimos en Python, que lo que hizo fue comparar las etiquetas entre los diferentes formatos de sus, o esquemas que nombré, establecer cuáles son las etiquetas exclusivas y desde ahí el desarrollo de un convertidor que cuando yo ingrese al código un XML en un sabor específico, me lo lleve a otro de manera automática, puede ser dicho. Bueno, ese convertidor lo que hace es ingresa un Cielo, sale un Redalic y viceversa. También para Pablo. Entonces, claro, esto también disminuiría esa brecha porque si ya invertimos en formar a una persona dentro del equipo editorial para que ayude en esas tareas, pues no tengo que formar
en diferentes esquemas a la misma persona, sino que lo vamos a poder hacer desde ahí. Yo creo que dejaría el comentario ahí, pero sí la invitación, por supuesto, a que intentemos llegar a un marco común de etiquetas en el que este convertidor no tuviera que existir, porque esto lo que incentiva, como lo decía al inicio, es la creación de ese tipo de, sí, de sesgos que pues definitivamente a interoperar nos están llamando. Al acceso abierto me quedan las dudas. A la creación de marketplaces exclusivos en el que yo puedo poner la tarifa que quiero, sí. Entonces, eso, pues, lo que pretende es disminuir esa brecha. Gracias, Julián. ¿Te parece? Hemos estado recibiendo algunas preguntas a través del canal de YouTube. Entonces, Miguel Plata comenta, ¿qué tan confiable es la herramienta? ¿Cuál es el porcentaje de confiabilidad? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todas? Sí, todas. No, pues hemos trabajado muy fuerte en intentar que la fidelidad de la conversión sea muy grande. Por ejemplo, en LaTeX nos da un reporte porcentual de qué tantas, por ejemplo, lo más difícil de convertir son las ecuaciones. El texto en tablas es bastante sencillo. Y él nos dice, mire, el porcentaje de ecuaciones que se convirtieron fue esta. Y normalmente lo que hacemos es que sea 100 de 100. Ocurre en un caso, nos ha ocurrido, yo creo que no en más del 1%, en el que cuando la ecuación tiene unas condiciones muy específicas, en física, por ejemplo, cuando hablamos de tensores o hablamos de algunos elementos ya que no son los habituales, ahí la solución de ese 1% es llevar esa ecuación a una imagen y convertir la imagen. Pero existe un reporte cada vez que no hacemos una conversión. Para el Word, digamos que no tenemos como tal un reporte, pero sabemos que cuando se consolidan jazz es porque no hay ningún error, digamos, drástico que dañe la conversión. Tal vez sí pueden haber algunas alertas que estamos muy pendientes, pero tenemos un reporte. Y con respecto a ChatGPT, claro, ahí sí tenemos digamos, en todas las referencias que hemos estado probando, el 8% de ellas hay que hacerles una revisión porque, bueno, también es que tampoco hemos implementado digamos que como un repositorio de ejemplos muy grande, que es de pronto hacia donde vamos y la razón por la que el GPT es todavía, digamos que de uso propio, mientras pues, ya lo sacamos como para todos, pero allí lo que necesitamos, y de pronto vamos a comentar más adelante sobre la necesidad de intervención humana, una verificación de alguien que sepa cómo funciona la marcación. No hemos trabajado en refinarlo todavía, pero sí tenemos un índice del 92 de éxito en las pruebas que hemos hecho hasta ahora. Sí, de acuerdo a lo que comentas, es como esto es una herramienta de apoyo y no nos va a reemplazar ni nos va a quitar el trabajo, ¿verdad? Entonces, para que estemos tranquilos. Entonces, si el público que está aquí presente tiene alguna pregunta adicional. Bien, vamos entonces a ir cerrando un poco, si te parece. Pues tú ya has hablado de muchas de las ventajas, hemos visto algo de novedad acá en esta exposición. Y pues, redundar un poco en qué significa esto para el futuro de las comunicaciones. Yo lo pensaría desde el punto de vista de, bueno, hay una cosa que trabajamos en el mundo editorial, es la obsolescencia del conocimiento. Y es, hay campos o tipologías textuales que necesitan ser publicadas ya. Y desarrollos, por ejemplo, en programación, en medicina, en cualquier área, no quiero casarme con una específica. Y la posibilidad de que estas dinámicas de publicación sean agilizadas, pues de alguna forma tendrían un potencial de ser leídas en más formatos online. Pero yo creo que apunta un poco más a los equipos que no tienen esos músculos financieros para poder pagar la galerada. No me voy a casar con precios, pero hay unos precios específicos para cada artículo. Y el hecho de que se generen herramientas para no tener que incurrir en esos costos, pues digamos que es una cosa importante. Hay otra, y es que cuando uno hace un formateo desde un PDF, por ejemplo, hay elementos dentro del artículo que se pueden perder. Y aparte, el diseñador que está haciendo esto puede no tener la experticia
para saber si lo que está ahí es o no correcto. Pienso en algo físico que me toca a mí. O sea, hay ecuaciones que cuando uno está diseñando, se les fue el vector a la parte de la izquierda y a la derecha, sí está. Eso es una incongruencia que cuando alguien lo pueda leer, pueda asumir que es un artículo poco formal, sin serlo. O sea, la etapa de diseño tiene esas dificultades. Entonces, creo que el hecho de que sea una sola semilla la que lee los diferentes formatos ayudaría también a que tuviéramos más fiabilidad sobre el contenido que está allí, que fue el que el autor o los autores nos pusieron. Y un poco, no sé si sea correcto, pero democratizar un poco la idea sí, de generar diferentes formatos a partir de un formato que aparte es abierto. Y la idea de que no se tengan que crear estos grupos económicos que monopolicen la idea de la creación de los formatos. Justo ahora veníamos de una charla sobre inclusión en bibliotecas y estábamos hablando con una persona que tiene discapacidad visual y justo hablaba de esta necesidad pues, de que sea más fácil ver este tipo de formatos. ¿Tú crees que XML ya sí apunta, sí satisface esa necesidad? Uy, completamente. Porque hay una ventaja y es que como la información está allí como encapsulada y, ¿cómo lo digo? Recuerden que está asociada con la estructura y la semántica, pero no con el formato. Cuando uno está pensando en, no sé, en un formato DAISY, de accesibilidad para personas que no ven bien o que tienen problemas de dislexia, allí lo que ocurre es que no necesito a alguien que pueda interpretar el documento, sino que tengo un lector que va a leer, valga la redundancia, va a interpretar la etiqueta y me va a decir, este es el título, este es el abstract, pero no necesito ver un formato para poder interpretar. De hecho, no lo había pensado hasta que hiciste la pregunta, pero hay un módulo de LaTeX que me lleva ese texto a Braille. Entonces yo podría, por ejemplo, ir en esa misma dirección a pensar cómo ese artículo que tiene yo lo llamo semilla o ese inicio acá, lo puedo llevar a DAISY, lo puedo llevar a Braille y creo que incluso podría hacer a muchos formatos a partir de ese XML. Claro, sería una idea muy interesante porque si hablamos de acceso abierto, no podríamos dejar el acceso universal a un lado, porque no sé entonces si en ese caso fuera tan abierto. Así es como como la idea que le dejamos a todos los que estaban escuchando. Bien, yo creo que ya vamos cerrando la charla. Te agradezco, Julián. No sé si tienes algo adicional que comentar al público. Tenemos una pregunta. Tenemos agradecimientos. Buenas noches. Muchas gracias por abrir el espacio a lograr esta investigación. Teniendo el desarrollo y todo esto de los formatos y la interoperabilidad de ellos, quiero saber si han trabajado en cuestión de la preservación de estos datos. Sí, pues digamos que acá una de las ventajas de tener XML Jazz apunta precisamente a esa palabra y esa es la interoperabilidad por un lado, que es en lo que más estamos trabajando acá, pero también a la preservación digital. De hecho, los preservadores digitales comerciales o los plugins que existen en Autodesk, lo que siguen es ese XML Jazz. Entonces, digamos que el crear estos formatos definitivamente apuntaría a eso y es a la preservación digital. ¿Por qué es que apuntan también hacia allá? Por lo que no hay un formato específico. Entonces, sí, completamente enfocado en la preservación digital. ¿Hay alguna? Perdón. No quería hacer unos agradecimientos antes de cerrar, pero no sé si tengas un comentario. Sí. No, quería ver si el público tenía algún comentario adicional. Sí, me gustaría saber, digamos, una vez desarrollado pues los prompts y todo el file de ChatGPT y el convertible en Python, ¿por qué medios o por qué canales podemos saber que ya está disponible? Estamos en la etapa de consolidar algunas cosas, sobre todo, digamos, en la creación de algunos de estos códigos, y siempre que no hace un código ocurre algo, es que solo lo entiendo, puedo ser súper directo y sincero. Entonces estamos en una etapa en la que estamos intentando hacer un poco más entendible todos los códigos,
hacer más pruebas, pero el sometimiento del artículo va a estar, yo creo que en los próximos meses. Luego ahí vamos a tener la posibilidad de ahondar un poco más en eso y también vamos a tener pues la idea de que pueda ser retroalimentado pues, por toda la comunidad, que es más viable para un gestor editorial, para un corrector de estilo, que quiere trabajar con una herramienta, un diseñador profesional con mucha experiencia, y no una persona que trabaja en código, un ingeniero de sistemas de soporte o no, porque el siguiente entendería muy bien, y pues los diferentes actores que hay. ¿Vale? No sé si hay alguna final. Vale, a mí me gustaría mucho hacer un agradecimiento especial para el proyecto financiado por la Dirección Nacional de Bibliotecas en cabeza del profesor Pavas. También a ARBA, Scientific Publishing Group, con el que tuvimos la oportunidad de discutir una gran cantidad de estos resultados. A la revista Ingeniería e Investigación, en donde trabajamos pues, haciendo un par de pruebas. Y ya a nombres propios que pues, estuvieron trabajando muy fuertemente pues, con el equipo, a la ingeniera Joana Rojas en la discusión del proyecto, en programación, un físico Andrés Incapié, una experta en gestión editorial, Gisela Camacho, experta en creación de XML en Jazz, Julia Rincón, y soporte de asesoría de Beatriz Borrero y Paola García. ¿Vale? Les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Gracias a todos los que participaron, los que nos vieron a través del canal de YouTube. Les resta dejarles una invitación. Mañana tendremos una charla muy interesante sobre tecnología de datos de investigación. Se va a realizar en la sala Jorge Isaacs a las 5:30. Entonces están súper invitados. Muchas gracias. Disculpe, Julián, ¿se fue un correo electrónico suyo? ¿Alguna inquietud, duda? Claro que yo Sí, se fue. claro que sí. Señorita. Sí. O sea, ya vamos a ¿Cuál es el correo? Ya lo anotamos, ya pues. Gracias. Ah, sí, ahí está. No, si no es. Otra vez,